Hola a todos, en este video vamos a estar resolviendo el ejercicio 5 de la práctica 6 para la materia análisis de los CBC de exactas e ingeniería. Bueno, vamos a ver un poco el enunciado del ejercicio 5. El ejercicio 5 nos piden probar que estas funciones que nos dan cortan al eje X una sola vez. O sea, básicamente nos están diciendo que tienen una sola raíz, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener que probar. Van a ver que el razonamiento que vamos a usar para probar esto va a ser en todos los casos muy parecido y por eso es que antes de arrancar el ejercicio hay dos conceptos fundamentales que tenemos que tener presentes, ¿sí? En primer lugar, tenemos que recordar, ¿sí?, de la práctica 4 el teorema de Bolzano, ¿sí? Porque ahora va a volver a aparecer, lo vamos a volver a usar. Recordemos que el teorema de Bolzano básicamente lo que nos decía es que si en un intervalo f era continua y además f cambiaba de signo, entonces seguro que tenía que tener una raíz, ¿sí? ¿Se acuerdan del dibujito que hacíamos para Bolzano? Que decíamos, bueno, si f en A, por ejemplo, este es A, ¿no? Este es A y este es B. Si f en A era negativa y f en B era positiva, entonces seguro tenía que existir un punto C tal que f en C sea 0, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, eso tengámoslo presente porque el teorema de Bolzano va a volver a aparecer ahora y de hecho lo vamos a usar en este ejercicio como argumento para probar lo que nos piden, ¿sí? Y lo otro que tenemos que tener muy presente a partir de ahora, porque lo vamos a usar en esta práctica, en la que viene, o sea, en general en la materia, es que la derivada de f nos va a aportar mucha información muy valiosa sobre el comportamiento de f en sí, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos que tener presente el teorema de Fermat, ¿sí?, que es este de acá, que básicamente lo que nos dice es que en los puntos en los cuales la derivada se anula, ¿sí?, o sea que f' en un determinado punto vale 0, esos puntos van a ser candidatos a extremos, o sea, candidatos a máximos o mínimos de la función. No necesariamente van a terminar siendo máximos o mínimos, pero van a ser nuestros candidatos. Y el otro concepto muy importante que vamos a usar fundamentalmente en este problema y que es una consecuencia del teorema del valor medio, es que el signo de la derivada de f nos va a dar mucha información acerca del crecimiento o decrecimiento de f en sí, ¿sí? Entonces, vamos a ver que si en un intervalo f', ¿sí?, si en un intervalo f' es positiva, siempre es positiva en ese intervalo, entonces necesariamente en ese intervalo f va a ser creciente, ¿sí? Por el contrario, si f' en ese intervalo es siempre negativa, entonces f va a ser decreciente en ese intervalo, ¿sí? Esto es un concepto fundamental y que vamos a usar un montón, no solo en este ejercicio, sino a partir de ahora, ¿sí? En esta práctica y en la que viene, ni hablar, que va a ser de análisis de funciones, ¿sí? Entonces, bueno, con estos conceptos son los que vamos a usar para probar lo que nos piden, ¿sí?, que es que estas funciones cortan al eje X una sola vez, o sea que tienen una única raíz. Entonces, bueno, vamos a arrancar con el A, ¿sí? Así vemos un poco cómo es la idea, cómo vamos a encarar estos ejercicios. En el A nos dan esta función, vamos a anotarla por acá. Tenemos esta función, ¿sí?, f de x menos 3x más seno de x, ¿sí? Y el dominio, o sea, son todos los reales, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿cómo vamos a arrancar? Bueno, nosotros ya vimos que la derivada nos aporta mucha información acerca de la función en sí. Entonces, bueno, arranquemos derivando la función, ¿sí? Calculemos f' de x. F' de x, ven todos que es menos 3 más coseno de x, ¿sí? Y en este caso, esta función, fíjense, ¿cuál va a ser el signo de esta función? Bueno, el signo de esta función, ven todos que siempre va a ser negativo, sin importar el x que yo ponga. ¿Por qué? Porque tenemos acá un menos 3, ¿sí? Y el coseno de x, acuérdense que el coseno de x es una función que está acotada, o sea que siempre va a ser menor o igual a 1, mayor o igual que menos 1. O sea, yo ahí le pongo un x y como mucho me va a valer 1 o menos 1, digo, pero no me va a valer ni más ni menos que eso. Por lo tanto, es imposible que esta función en algún momento me dé un número mayor que 0, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso es fácil verlo, ¿sí?, que esta función siempre, f', siempre va a ser menor que 0, ¿sí?
Entonces, por lo que decíamos antes, si f' es menor que 0, ¿sí? En este caso para todo x, ¿sí? De la recta real para todo x del dominio, entonces eso lo que nos está diciendo es que nuestra función f va a ser decreciente para todo x, o sea, la función f va a ser monótona decreciente, o sea, f siempre va a estar decreciendo, ¿sí? Entonces, ese es el primer dato fundamental que tenemos de f, que f es monótona decreciente, ¿sí? Y todo eso gracias a que calculamos la derivada y nos dimos cuenta que la derivada siempre era menor que 0, ¿sí? Bien. Y ahora, lo otro que nos faltaría probar, porque nosotros ya sabemos que f es monótona decreciente, o sea que siempre va a estar decreciendo. Una función que es monótona decreciente, o creciente, ¿sí? Pero que es monótona, o sea que solo decrece o solo crece en todo su dominio, bueno, a lo sumo puede tener una raíz. O sea, o no tiene ninguna o tiene una raíz, pero no más que eso. Entonces, acá es donde vamos a poder usar el teorema de Bolzano, porque si nosotros llegamos a ver que nuestra función f cambia de signo en algún momento, entonces ahí vamos a poder decir, bueno, por el teorema de Bolzano, como f es continua, entonces seguro que tiene que tener una raíz. Y bueno, probemos. Fíjense, o sea, en esta función, ojo, tienen que mirar ahora la f, o sea, no la derivada, ¿sí? Entonces, probemos en dos números más o menos fáciles y que, o sea, que ustedes ya sepan que va a cambiar el signo. Por ejemplo, yo probé en f en menos 1, ¿sí? Que fíjense que les va a dar un número positivo. Y en f en 1, ¿sí? Si la evalúan en 1, les va a dar un número negativo, ¿sí? Entonces, perfecto, ya vimos que la función, si yo la evalúo en 1 y en menos 1, tiene signo distinto. Y a su vez, la función es continua. Por lo tanto, el teorema de Bolzano nos asegura que esta función, entre esos dos números que probé, bueno, por lo menos tiene que tener una raíz. Y en este caso, como es monótona decreciente, no puede cortar más que una vez, ¿sí? O sea, si es monótona decreciente, ustedes imagínense, ¿no? Entre el menos 1 y el 1, que son justo los que yo probé. Yo sé que entre el menos 1 y 1, Bolzano me dice, bueno, por lo menos una vez tuvo que haber cortado al eje X. Pero esta función está decreciendo todo el tiempo, entonces fíjense que no lo puedo haber cortado más que una vez. Viene decrece, 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 y bueno, después sigue decreciendo. O sea, si esta función lo cortara dos veces, por ejemplo, fíjense que es imposible que sea monótona decreciente. Tendría que decrecer y después volver a crecer, pero no es el caso, ¿sí? Entonces, juntando las dos fichas, que tenemos una función que cambió, una función continua que cambió de signo. Bolzano me asegura que tiene al menos una raíz. Y como vimos por el signo de la derivada, que es monótona decreciente, entonces necesariamente tiene que tener una única raíz, ¿sí? Así que bueno, esto fue entonces el ítem A. Ahora vamos a seguir más o menos el mismo razonamiento para hacer los que siguen, ¿sí? Fíjense en el B, esperen que se los muestro, ¿sí? Tenemos esta función de acá, ¿sí? Tenemos una exponencial menos el logaritmo de x, y en particular me dicen que x vale mayor estricto que 1, ¿sí? Entonces, bueno, perfecto, tenemos nuestra f de x es e a la menos x menos logaritmo de x, y x es mayor estricto que 1, ¿sí? Entonces, bueno, lo mismo, ¿sí? Arrancamos primero calculando la derivada. F' de x, ¿sí? Fíjense que el e a la menos x, cuando lo derivo, regla de la cadena, sería e a la menos x por menos 1, ¿sí? O sea, me quedaría menos e a la menos x, ¿sí? Y la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, entonces menos 1 sobre x, ¿sí? Bueno, y acá pasa lo mismo, ¿no? Es bastante obvio que esta función siempre va a ser menor que 0. ¿Por qué? Porque fíjense que x es un número mayor estricto que 1. O sea, en particular es positivo, ¿sí? Entonces, 1 sobre x, esto siempre va a ser positivo. Y e a la menos x, obviamente siempre también va a ser positivo. Y los dos están acompañados por un menos adelante. Por lo tanto, necesariamente f' va a ser siempre menor que 0. ¿Y eso qué información me daba? Bueno, si f' es menor estricta que 0 en el dominio que yo estoy considerando, o sea, para x mayores estrictos que 1, entonces eso quiere decir que para x mayores que 1, nuestra f original
va a ser decreciente y en particular monótona decreciente, ¿sí? O sea, siempre va a ser decreciente. Entonces, mismo argumento que antes. Si es monótona decreciente, puede tener a lo sumo una raíz, no más que eso. Entonces, bastará probar que en algún momento cambia de signo para agarrarme del teorema de Bolzano y decir, bueno, acá tuvo que haber cortado al eje X. Entonces, fíjense, yo por ejemplo acá probé, esto chicos es a ojo literal, o sea, van probando. Como esto tiene que ser mayor estricto que 1, yo por ejemplo probé con el 1,1, nada, o sea, no sé, 1,1, me dio mayor que 0, y ya cuando probé con 2, ya me dio menor que 0, ¿sí? Pero bueno, lo importante acá, no importa cuánto me da, lo importante es que cambió de signo, y como es una función continua, fíjense que para x mayores que 1, esta función no tiene ningún problema, va a ser continua. Tenemos una función continua que en un momento cambió de signo. Bolzano me asegura que ahí al menos tuvo que haber cortado al eje X una vez. Y como es monótona decreciente, bueno, una vez sola lo pudo haber cortado, no lo pudo haber cortado más veces. Entonces, de esta manera probamos lo que nos pedía, que tiene una única raíz, ¿sí? Bien, mismo razonamiento vamos a usar para el C, ¿sí? En el caso del C tenemos x más logaritmo de x para x mayor estricto que 0. Entonces, vamos a ponerlo por acá. En el C, esta es nuestra f, ¿sí? Es x más logaritmo de x con x mayor estricto que 0. Nuevamente, ¿qué hacemos? Calculamos la derivada. F' de x va a ser 1 más 1 sobre x, ¿sí? Y x es un número mayor que 0, por lo tanto, esto necesariamente va a ser mayor que 0, va a ser un número positivo, ¿sí? Y bueno, ¿qué nos dice? O sea, una de las consecuencias del teorema del valor medio que venimos viendo es que si si f' es mayor estricta que 0 en un intervalo, entonces la función original va a ser creciente, ¿sí? Entonces, que f' yo sepa que siempre para x mayor a 0 va a ser positiva, lo que me dice es que en realidad la f original va a ser monótona creciente, ¿sí? Para todo x mayor que 0. Bien, y bueno, igual que como hicimos en los anteriores, ¿sí? Tenemos que encontrar dos numeritos en los cuales la función cambie de signo, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, acá yo probé con f en un medio, ¿sí? Que me dio menor que 0, y f en 1, ahí ya me daba mayor que 0, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos una función continua que cambió de signo, por Bolzano eso me asegura raíz, y como es monótona creciente, a lo sumo puede haber cortado al eje X una vez, ¿sí? No más que eso. Por lo tanto, probamos que tiene una única raíz, ¿sí? Bien, ven que con todos es como que vamos usando exactamente el mismo razonamiento, ¿sí? Esto aparte también como para ya ir entrando en cancha con lo que va a ser después más adelante el análisis de funciones, ¿sí? Que vamos a ver en esta práctica y en la que viene. Bien. Nos quedan dos más. Voy a hacer el D, más que nada porque capaz que asusta por esa N que aparece ahí, ¿sí? Pero van a ver que no es nada del otro mundo. En el caso del D nos dan esta función f, ¿sí? Donde, bueno, obviamente X puede ser cualquier número real y N es un número natural fijo, ¿sí? Entonces, bien. Entonces, acá en el D, esta es nuestra función f, ¿no? Es x a la 2n más 1, ¿sí? Acuérdense, si n es un número natural, 2n más 1 es una potencia impar, ¿sí? Eso lo venimos viendo ya en la materia. Y si estuviera elevado a la 2n, sería una potencia par siempre, ¿no? Bien, más x cubo más x más 1, ¿sí? Entonces, bueno, no me inhibo por esa n que aparece ahí. Tipo, derivo como yo sé cómo se derivan los polinomios. Entonces, calculemos f' de x. ¿Cómo derivo esto de acá? Bueno, como hacemos siempre con las potencias, ¿no? O sea, baja el 2n más 1 y al exponente le resto 1, me queda x elevado a la 2n. Más, bueno, y esto sigo, ¿no? 3x cuadrado más 1, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos esto de acá, 2n más 1, va a ser siempre positivo, porque n es un número natural. X está elevado a una potencia par,
Si n es un número natural, 2n siempre va a ser un número par. Acá también tenemos x elevado a una potencia par, y bueno, y está el más 1. Por lo tanto, esta f', ven todos que siempre va a ser mayor que 0. Entonces, igual que en el caso anterior, esto lo que me dice es que entonces f siempre va a ser creciente, o sea, f va a ser monótona creciente. ¿Bien? Y para hacer lo que hacíamos antes, de evaluarlo en un número, fíjense que es muy fácil evaluarlo en 1 y menos 1, la f, para ver que cambie de signo. ¿Por qué? Porque fíjense que si nosotros hacemos, por ejemplo, ¿no? f en menos 1, nos quedaría el menos 1 elevado a la 2n más 1, más menos 1 al cubo, bueno, ahí me queda menos 1 más 1, ¿no? Que estos se me van. Entonces tenemos menos 1 elevado a una potencia impar. Eso no me cambia el signo, me sigue quedando menos 1, ¿no? Y menos 1 elevado al cubo me da menos 1. Entonces esto me da menos 2, ¿no? Y ahora, si hacemos esto mismo, pero con f, o sea, f en 1, me quedaría 1 elevado a la 2n más 1, más 1 al cubo, más 1 más 1, ¿sí? 1 elevado a una potencia, sea par o impar, o sea, siempre me va a quedar 1, ¿no? 1 al cubo me da 1, más 1, esto me da 4, ¿bien? O sea, lo mismo que antes, vimos que nuestra función cambió de signo. Entonces, juntando teorema de Bolzano, que como la función es continua, porque no deja de ser un polinomio común y corriente, función continua que cambió de signo y aparte vimos que era monótona creciente, entonces, bueno, necesariamente, o sea, tuvo que haber cortado al eje X una vez, ¿sí? Más que eso, no. Bien. Bueno, ven que entonces fue como bastante repetitivo, o sea, los argumentos que usamos. El E se los dejo para ustedes. Básicamente, chicos, es exactamente lo mismo que vinimos haciendo en los anteriores. Usen el mismo argumento. Arranquen primero derivando F. Fíjense que F les va a quedar que o solo puede ser positiva, perdón, F', solo puede ser positiva o solo puede ser negativa. De ahí van a ver si es monótona, creciente o decreciente. Y después busquen dos numeritos donde sea obvio que la función cambió de signo, ¿sí? Ese es básicamente como el camino, el razonamiento que usamos acá en todos los del ejercicio 5 para probar lo que nos pedían, ¿sí? Así que bueno, con esto entonces terminamos el ejercicio 5. Los espero en el próximo video para seguir resolviendo la práctica 6.